¿Cuál es la relación que nos interesa entre arte y filosofía? O mejor dicho, ¿cuál es una relación posible que podríamos construir y que nos sirva tanto como artistas como pensadores de lo artístico? ¿Qué otros discursos del arte existen, además del discurso filosófico? Y finalmente, ¿cómo piensa el arte mismo? ¿Qué definiciones de filosofía, o mejor, qué métodos filosóficos pueden ayudarnos a tener una relación filosófica con lo artístico? Todo esto y mucho más en este video de Party Sapiens. ¡Oh! Bueno, estamos arrancando un nuevo video de Party Sapiens después de bastante tiempo que no hacíamos uno de estos videos de Party Sapiens porque estuve con muchas cosas, no sé, bueno, cosas, no importa, estuve con cosas. Extrañaba hacer uno de estos videos para que no me vea nadie, para que, bueno, nada, esto de, qué sé yo, ni idea, no sé por qué hago estos videos, pero no importa. Lo sigo haciendo con esa insistencia, viste ahí, de decir, yo aporto mi granito de arena a la internet, como si le faltaran contenidos al pedo a la internet, que es esa monstruosidad de contenidos al pedo. En fin, estoy perdiendo el tiempo. Vamos a arrancar con un nuevo video de Party Sapiens, y esta vez dedicado a un tema que es medio general, de alguna manera, que es la relación entre arte y filosofía. Una relación posible, obviamente, como siempre en estos videos, cuando planteamos una relación entre dos términos, es una relación posible, habiendo muchas otras posibles además. Esta relación posible entre arte y filosofía es una que me gusta a mí, es como a mí me gusta pensar la relación entre estos términos. Esta relación es un poco el tema de este canal. Este podría ser como el video que explica un poco el entrecruzamiento que es la característica, o debería ser la característica de este canal. Esta relación entre arte y filosofía además es una relación, la que vamos a pensar, que está pensada en relación a la práctica artística, o por lo menos como yo experimento mi práctica artística, o sea, cómo me gusta pensar la relación entre arte y filosofía de modo que sea nutritiva para mi práctica como artista, y también que sea gozosa desde el punto de vista de la práctica de hacer filosofía. Un poco la tarea de elaborar esta relación entre arte y filosofía responde a también un poco a la necesidad de producir entonces un pensamiento artístico y un discurso artístico y una teoría de lo artístico. Por un lado, creo que el arte ya mismo es pensamiento, pero además creo que uno puede elaborar ese pensamiento con palabras, y ese pensamiento elaborado con palabras, que es lo que se suele llamar teorías, también son enriquecedores para la práctica artística. No digo que siempre y necesariamente que cualquier teoría para cualquier artista, pero en principio la teoría del arte, la producción filosófica, es un material que puede ser muy nutritivo para la práctica artística, tanto como lo es otros materiales. Ahora, en esta necesidad de crear una teoría, un pensamiento de lo artístico, me encuentro con que ya existen discursos del arte. Entonces, lo primero que quisiera hacer es hacer una especie de pequeña revisión, una pequeña clasificación de en qué consisten los discursos del arte que no son el tipo de discurso o de pensamiento filosófico que es del que vamos a tratar en este video, y que vamos a ver un poco cómo lo creamos, cómo lo elaboramos. El primer tipo de discurso que encuentro que existe sobre el arte, y que seguramente los artistas conocemos todos porque forma parte de lo que nosotros hemos aprendido muchas veces en escuelas, talleres y demás, es el discurso del método, el discurso de la técnica, el discurso sobre cómo se tiene que hacer el acto artístico, o sea, qué serie de pasos indica, tipo, bueno, primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto, se hace de esta manera, tenés que concentrarte, tenés que pensar en esto, extender el brazo, tenés que, o sea, distintas, o aflojar el no sé qué, y soplar de esta manera, y tocar así, o sea, todos los modos de cómo se tienen que hacer las prácticas artísticas en la música, en la pintura, en la literatura, en la actuación y en todas las artes. Como estudié actuación un tiempo, tengo un libro que voy a mostrarles, que es un libro de actuación, que es Konstantin Stanislavski, el trabajo del actor sobre sí mismo, el proceso creador de la vivencia. Este libro es un libro de técnica actoral muy importante, uno de los más importantes que escribió Stanislavski junto con Mi vida en el arte, y es, por ejemplo, un libro de técnica de actuación. O sea, acá tenemos un tipo de discurso, de teoría y de pensamiento, que es el típico discurso de la técnica. Un detalle que por ahí no le importe a nadie, pero ya que mencioné este libro, esta versión de Editorial Alba es la primera vez
tengo entendido que se tradujo, de Jorge Saura, que se tradujo del ruso al español directamente este libro, porque generalmente la historia de la actuación de gran parte del siglo XX conoció este libro a través de la versión del inglés, que es la versión An Actor Prepares, que supuestamente Lee Strasberg, que es como uno de los referentes del Actor Studio, la escuela de actuación de Estados Unidos más importante del siglo XX, un poco Lee Strasberg retocó o algunas cositas las cambió, las modificó un poco para acercar las ideas de Stanislavski a sus propias ideas, y entonces en esta traducción, que es del ruso al español, se puede ver una especie de Stanislavski más real, también menos cerca del realismo y un poco más conectado con su imaginación a ideas que no eran realistas, como por ejemplo al simbolismo y demás. Bueno, esto fue una boludez que, detalle que no le importa a nadie, pero bueno, espero haberlo dicho rápido y si no lo editaré. Bien, entonces teníamos el discurso de la técnica, el discurso del método, como uno de los discursos. Después tenemos el discurso de la historia de los estilos. Es de hecho lo que de alguna manera más nos es familiar o nos representamos fácilmente cuando nos dicen historia del arte. Cuando alguien dice historia del arte, ¿qué te imaginas? Un cuadro del Renacimiento, un cuadro barroco, un cuadro neoclásico, un cuadro del romanticismo. O sea, te imaginas rápidamente unas pinturas una al lado de la otra y una especie de línea de tiempo, una sucesión temporal. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Acá lo que tenemos, ¿qué es? Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, contemporánea, bueno, qué sé yo. O sea, también, por ejemplo, si vemos esta otra imagen, que también. La historia del arte es una línea temporal con un montón de estilos. Esa es la idea que uno tiene normalmente cuando uno, no sé, es niño, creo. Por suerte luego se da cuenta de que el pensamiento de lo artístico puede ser otra cosa y bueno, y tiene que ser otra cosa porque eso es aburridísimo. Básicamente porque a mí me parece aburridísimo pensar la teoría del arte como una sucesión temporal en una línea de un montón de estilos que ya no me dicen nada estrictamente hablando. ¿Qué es un estilo? ¿A qué llamo estilo? Un estilo alguna vez fue un modo de hacer, una técnica, una cosmovisión, pero ahora está convertido en memoria cultural. Ya no es más que una serie de patrones para reconocer algo como perteneciente o no perteneciente a una memoria, que le permiten a esta manifestación artística una inscripción en la gran narrativa de la historia de la humanidad. Lo que estamos viendo es una cristalización en el sentido de que es un aquietamiento, algo que ya solo le sirve a la cultura y a la historia de la cultura, lo cual puede ser útil. No estoy diciendo que la cultura y la historia de la cultura no tengan una utilidad para la vida humana, una necesidad. Lo que estoy diciendo es que, bueno, ocupa ese lugar y de alguna manera ese lugar también pierde una vitalidad, que es la vitalidad del presente, de la producción. Y también me parece que hay algo que no nos permite entender qué es el arte. El tercer tipo de discurso que encuentro es el discurso biográfico, que sería el que nos cuenta la historia de la vida personal de los artistas, también en una línea temporal, una serie de hechos, digamos, de que un día le pasó esto, le pasó esto, le pasó otro, viajó, conoció a tal. Datos que, digo, eventualmente pueden ser importantes en un contexto, pero no es el tipo de discurso del arte que me interesa. Y sin embargo, existe mucho y a veces se piensa que el discurso del arte es un poco un discurso biográfico. Y acá hay una trampa interesante, que es que a veces lo que se trata desde una manera biográfica, o sea, desde una manera de contar una vida personal, es el mismo movimiento artístico, se lo trata de esta manera. O sea, por ejemplo, se analiza el surrealismo, se analiza un movimiento en la historia del arte y se lo cuenta como si se tratara una vida personal y no solamente una cuestión histórica, no es solamente una mirada histórica, también a veces es una mirada psicológica, a veces es una mirada sociológica, o sea, desde las ciencias sociales o de la psicología, a veces se da cuenta del arte como si la manifestación artística fuera una sucesión de hechos en una vida personal, es decir, una biografía, ¿no? Ahí tenemos los tres tipos de discursos: el discurso de la técnica, el discurso de los estilos y el discurso biográfico. Son los tres tipos de discursos que yo encuentro que existen sobre el arte, que no son el discurso filosófico, que no son la manera en que la filosofía,
podría producir un pensamiento de lo artístico. Una de las cosas que me molesta del discurso de la técnica, porque el discurso de la técnica en realidad no está tan mal, o sea, está bueno, es interesante, es necesario, bueno, todos son necesarios, pero tiene algo que está bueno. El problema es cuando se ve la técnica como el conjunto de reglas del funcionamiento de un microcosmos, de una cosa que está separada de la realidad, separada del mundo. O sea, el mundo existe, el cosmos existe, la realidad exterior existe, los fenómenos históricos existen, y además, aparte, como en una especie de frontera existencial ontológica zarpada, existe el arte. Y vaya uno a saber cómo se comunica esto con aquello otro después, porque uno siempre tiene que estar creando una especie de puentes bastante ilusorios y problemáticos, siempre son como puentes insatisfactorios. La técnica que piensa que la materia sobre la que opera es una materia inerte, o sea, sin arte, o sea, sin técnica, como si cuando vos vas a enseñarle una técnica actoral a alguien, esa persona no fuera ya alguien que tiene técnicas artísticas implícitas en su cuerpo. Hay una posibilidad que es la posibilidad de un discurso filosófico del arte, de una relación entre la filosofía y arte, que es la que vamos a plantear acá. Lo primero que vamos a hacer es fabricar como si fuera una máquina o hacer como si fuera una torta. Vamos a hacer una mirada filosófica del arte. Vamos a hacer así: harina, huevos, leche, agente leudante, azúcar. O sea, estamos haciendo una torta. Esto implica que vamos a tener el primer piso, después le vamos a agregar el segundo piso, el tercer piso y vamos a terminar la torta. O sea, así me gusta pensar que se construye el pensamiento, como una serie de capas. A veces hay que crear una capa, después hay que crear otra capa, después hay que crear otra capa, y esto es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a ir sumando distintas capas para producir un pensamiento. Antes quisiera decir una cosa muy importante y muy importante. Muy importante, que es que este es un buen momento para que te suscribas al canal. O sea, pensalo un segundo, estás ahí tipo, ¿qué estás haciendo? O sea, ahora, agarra ahí, el mouse, ahí, tipo, ahí, hay un botón que dice suscribirse, tiki. O sea, es un tag. Entonces el primer paso va a ser tener, en la primera capa, va a ser tener una definición provisoria sobre la filosofía. Provisoria, obviamente no podía ser de otra manera tratándose de una cosa tan grosa, tipo la filosofía un montón. Entonces, evidentemente vamos a tener que crear una definición pequeñita, instrumental. Vamos para eso a reconocer que existe una cosa que es el operador de la filosofía, el instrumento de la filosofía, el dispositivo, que es, así como el pincel puede serlo para un pintor. Acá vemos un pintor pintando, así como está pintando el pintor en este momento, este cuadro que, bueno, no sé, está bueno, que yo no sé. Bueno, de la misma manera, el filósofo opera con un instrumento, ¿Y cuál es este instrumento? Este instrumento es la pregunta filosófica. O sea, la pregunta para el filósofo es un instrumento como ese pincel recién. ¿Qué es una pregunta filosófica y cómo se distingue de una que no lo es? Para poder hacer eso, vamos a preparar una cosa. ¿Vieron como cuando a veces se prepara la crema de leche? Así, estamos acá como acá, flan de melocotón, y vamos a hacer crema de leche, pim, ¿entendés? Hacemos la crema de leche, sacamos la cosa, sacamos la otra cosa. Esto mismo que está diciendo es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, vamos a preparar una cosita en un bol y después lo vamos a usar en otra capa. ¿Cómo vamos a distinguir la pregunta filosófica de la que no lo es? Vamos a tomar prestadas las palabras performativo y constatativo de un libro de John Austin que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Entonces vamos a desarrollar un poco esto, qué es eso, para después volver y utilizar estas palabras para volver a nuestro camino. Entonces vamos a interrumpir un poco nuestro camino para hablar un poquito de performativo y constatativo, como quien prepara una crema de leche y después la dejan y esto lo dejamos descansar un ratito y ahora vamos a hacer esto otro. El libro en cuestión es John Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Bien, acá tenemos la entrada de Wikipedia de John. ¿Cómo se pronunciará ese apellido? Vamos a ver cómo se pronunciará esto. No sé si es apellido o es el segundo nombre. Ya alguien me tendría que decir en los comentarios del video. Traducido del javanés. Langshaw. John Langshaw. Vamos a ver si lo estoy pronunciando bien. Vamos a pronunciar. Perdón, pero esta... John Langshaw Austin. ¿Qué? John Langshaw Austin. John Langshaw Austin. Bueno, estoy tratando de aprender inglés con este método. Entonces, John Austin, me voy a saltear esa palabra al medio,
es el que escribió este libro, que también tiene su entrada en Wikipedia y que también van a poder buscar luego, Cómo hacer cosas con palabras, que es de hecho un libro muy importante en la historia de la filosofía del lenguaje y que voy a tratar de explicar muy resumidamente de qué va un poco lo que dice ese libro, pero en lo que refiere a la diferencia entre constatativo y performativo, y lo voy a decir con mis palabras. O sea, no sé si lo voy a decir como lo dice él ahí en ese libro. O sea, eso, no sé. Voy a explicarlo con mis palabras como yo entiendo esta diferencia. Pero antes voy a comer un pedacito de pizza que me sobró de ayer. Y si quiero puedo comer porque es mi video y yo hago lo que quiero en mi video. Enunciados constatativos. Los enunciados constatativos, ¿cuáles son? Los que, primer paso, hay que tener una realidad. Primero hay que tener una realidad. Después de eso, por ejemplo, una torta, ¿no? Tenemos una realidad, una torta. Después de eso, ¿qué aparece? Un enunciado que nombra la realidad y dice, esto es una torta. Bueno, esto es verdadero porque se corresponde la realidad con el enunciado. O sea, esto es un enunciado constatativo, está muy bien. Vamos a lo siguiente. Enunciado performativo. Me faltó la S. Enunciado performativo. Bueno, ¿qué tenemos? Primero un enunciado. Primero tenemos el enunciado. Por ejemplo, que se haga la luz, te felicito, los declaro marido y mujer, son muy católicos. Estás despedido, horrible. O sea, estos son enunciados que crean la realidad, que enuncian, o sea, lo que tenemos en segundo paso es una realidad producida como consecuencia de ese enunciado. O sea, que se haga la luz, después se hizo la luz. Te felicito y esa persona ha sido felicitada. Lo declaro marido y mujer y se produce el sacramento del matrimonio. ¿Está despedido? Es la frase que se dice para despedir a alguien. Bien, o sea, lo que estamos diciendo es que el enunciado performativo es un enunciado que crea la realidad que enuncia, mientras que el enunciado constatativo nombra o designa una realidad que existe previamente. ¿Un enunciado performativo puede ser verdadero o falso? Sí, puede ser verdadero o falso. ¿Cuándo? Cuando se cumplen las condiciones del contexto de la situación que hacen que esa frase realmente logre hacer lo que dice que va a hacer. O sea, por ejemplo, si yo le digo a dos personas, lo declaro marido y mujer, no pasa nada pues no soy sacerdote. O sea, no está dado el contexto para que el enunciado performativo tenga su verdad performativa, que es una verdad transformadora, una verdad realizadora. Acá le quería mostrar que esta rama de la lingüística, que es la pragmática, que es estudiada en la filosofía del lenguaje, bueno, etcétera, es un poco lo que estudia el contexto. Como acá dice Wikipedia, dice, se le interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación de significado. Yo pondría acá, en vez de interpretación, pondría producción de significado y debe entenderse como situación, qué sé yo, un aspecto extralingüístico. Bueno, acá tenemos justamente la pragmática, que sería la que estudia un poco estos elementos de contexto que permiten que estos enunciados, por ejemplo, puedan producir una realidad. Si acá hay entre mis espectadores, ¿cómo se llaman? Los que ven, entre mi audiencia, hay personas que son especialistas en este tema y me quieren corregir, tipo, está diciendo todo mal, está explicando todo mal, ya saben, me ponen abajo en los comentarios, deja de robar. Entonces, tomando esta diferencia, todo esto fue para hacer la crema de leche, o sea, para hablar de la diferencia entre performativo y constatativo. Pero ahí se estaba refiriendo a enunciados que son afirmativos, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, esto es un encendedor, enunciado constatativo. Es falso si yo digo, esto es una silla. Vamos a tomar esta clasificación para pensar lo performativo y lo constatativo, pero aplicado a preguntas. Y vamos a decir, hay dos tipos de preguntas. Preguntas performativas y preguntas constatativas. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué es un vaso? ¿Qué es una silla? Sería una pregunta constatativa. ¿Por qué? Porque la respuesta es un enunciado constatativo, ¿qué es una piedra? Y la explicación que viene, la afirmación que viene es, bueno, describir un pedazo de la existencia, un cacho de la existencia y decir, este cacho de la existencia, este territorio limitado de lo existente se corresponde con esta pregunta y es un poco su respuesta, es un poco lo que viene a responderla, a callarla. En cambio, una pregunta performativa no se le corresponde ningún pedazo del mundo, porque ya podemos adivinar, la pregunta performativa es creadora de realidad, transformadora, es como un agujero negro que crea una realidad. Quiero que veamos esta imagen, por ejemplo, que es la imagen, imágenes sacadas de internet, bla, pero un agujero negro como algo que de un lado está como chupando realidad y del otro lado está largando realidad como en other universe, como en otro universo, como esta imagen de que es como un agujero que
que por un lado chupa y por el otro lado, qué sé yo, es secreta, excreta, no sé, como que salen cosas. Esas cosas son un universo. Esto mismo pienso de la pregunta performativa. Es una pregunta que abre un agujero que de un lado el universo no es más que algo que no tiene final, que no concluye, que nunca se puede cerrar, que siempre puede producir más y más discurso, pero del otro lado de la pregunta está exhalando un universo, o sea, está creando realidad. O sea que en relación a lo existente no es una pregunta por una porción, sino que es una pregunta por la totalidad de lo existente, porque produce realidad en otro lado, que es lo no existente aún, por eso está creando justamente. Pero respecto a lo existente, es una pregunta que atraviesa todo como en un haz de láser, de electrones. Acá podrían decirme, si la pregunta performativa es una pregunta por la totalidad, ¿cómo diferenciamos una pregunta performativa de otra? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta otra pregunta performativa? Si todas preguntan por la totalidad, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es por dónde vas a empezar. ¿Por dónde arranca este viaje por la totalidad que termina saliendo del otro lado y creando realidad del otro lado? O sea, ¿por dónde va a arrancar? ¿Arranca por qué es el tiempo, qué es el sujeto, qué es la historia, qué es el futuro, qué es el amor? Arranca por ahí, pero si vos te haces la pregunta ¿qué es el amor? Y ya podemos adivinar que me estoy refiriendo a una pregunta filosófica y que esta es la característica de las preguntas filosóficas, que es que son preguntas performativas. Si yo me hago la pregunta por el amor de modo filosófico, o sea, de modo performativo, entonces no voy a estar designando una porción del mundo. No es que digo, bueno, el amor es esto, sino que estoy arrancando por el amor, pero en realidad en mi respuesta se van a empezar a responder todas las otras preguntas. Se van a empezar a responder qué es el sujeto, qué es la historia, qué es el futuro, qué es el poder. Se va a responder todo, se tendría que poder responder todo si realmente es una pregunta que está abordada de modo filosófico, o sea, de modo performativo. O sea, según este pensamiento, en realidad no habría preguntas esencialmente filosóficas o esencialmente performativas, sino que las preguntas podrían ser filosóficas o no según cómo se las trate. Uno podría pensar que, por ejemplo, ¿qué es una silla? Es obligatoriamente una pregunta constatativa, pero esto no es tan así. Fíjense, si pensamos en la historia de la silla y qué es una silla, por ejemplo, fíjate, esto es una silla de antigua Grecia, ¿no? Y esto es una silla egipcia, que parece que los egipcios fueron los primeros en hacer estas sillas. Fíjense todo lo que está implicado en la actitud de plegar el cuerpo, digamos, de que haya una parte inferior que se inmoviliza y hay un torso, hay una parte que responde a otro tipo de funciones vinculadas al conocimiento, a la expresión con las manos, para separar lo que me hace moverme de lo que me permite expresarme como sujeto. Fíjense que la silla, este plegamiento también permite una separación entre el animal moviente y el sujeto cognosciente, o sea, a través de un ángulo. Fíjense que una silla es un dispositivo de subjetivación. O sea, lo estoy diciendo porque la pregunta ¿por qué es una silla? Bien podría ser una pregunta filosófica, si se la trata de una determinada manera. En esta imagen, si ustedes se fijan, ¿qué estoy planteando? Si todo lo celeste fuera lo existente, bueno, ¿qué es el amor? Es una pregunta que podría atravesar la totalidad. ¿Qué es el tiempo? Es una pregunta que podría atravesar la totalidad si se la trata filosóficamente. Pero ¿qué es una silla? Si se la trata como pregunta constatativa, responde por una porción de la totalidad. Pero si en cambio ¿qué es una silla? Fuera una pregunta performativa, una pregunta creadora, una pregunta filosófica, entonces podríamos plantearla como esta otra línea. Bien, pero acá lo que vamos a preguntarnos filosóficamente, de modo filosófico, es el arte. ¿Qué es el arte? Acá la cuestión es que tenemos que tratar a la pregunta por el arte como una pregunta por la totalidad. ¿Cómo hacemos para preguntarnos por un objeto, por una práctica, por una existencia artística y que esa pregunta sea una pregunta por la totalidad? El primer paso es no separar el arte del mundo. Dar por supuesto que en primer lugar están separados. Y hasta te diría que podríamos hacer una especie de pequeña modificación respecto de las consignas antiartísticas de fusión de arte y vida de las vanguardias históricas y de muchos movimientos de la historia del siglo XX. No sé, por ahí alguien me puede decir que esto es erróneo, pero bueno, si quieren me pueden corregir. Pero me parece que durante gran parte del siglo XX las preocupaciones de los artistas que postulaban la fusión del arte y la vida era cómo crear un puente, o sea, cómo restituir una relación, una unión entre dos términos que estaban
primeramente separados. O sea, se consideraba a la separación como un supuesto. Se da por supuesto que están fracturados, que están separados, y entonces se trata de pensar cómo restablecer ese puente. Me parece que acá lo que estamos planteando es no dar por supuesto que están separados. No arrancar por ahí, sino empezar pensando que son parte de la misma cosa y están unidos. Esto significa pensar que el arte está sometido a las mismas reglas que lo real. También, porque está sometido a las mismas reglas, sus rebeliones serán las rebeliones del mundo. No podrían ser otras, porque no hay un otro mundo. Entonces, si no hay un otro mundo en el que experimentamos, en el que creamos, en el que discutimos, en el que nos enamoramos, en el que luchamos, y también en el que luchamos por crear una vida diferente a la que conocemos. Si estamos con una mirada donde ya desde el principio suponemos que esto está relacionado, es más fácil que la pregunta por el arte pueda ser una pregunta por la totalidad. Quisiera que hagamos un ejercicio que es escuchar esta pieza de Schoenberg, otra vez puedo estar pronunciando mal, pero bueno, mientras vemos unos cuadros de Luis Felipe Noé, tratando de ver si esto que se produce, esta sensibilidad que se produce a modo de juego, ¿no? Este juego perceptivo, ¿no sienten que lo que se está creando no es de otra naturaleza que la misma percepción que tenemos siempre? Digo, no tengamos una idea del goce estético como decir, observo la belleza de una cosa que está afuera. Ya la misma idea de belleza está muchas veces teñida por esta idea de separación entre el arte y la vida. Entonces me parece que vamos a hacer un juego de poder percibir un poco esto, como si estas sensaciones que se nos vienen y este mundo imaginativo que se va creando no fuera en realidad el mismo mundo en el que vivimos. O sea, estamos haciendo un acto casi de magia entonces. Me gustaría que veamos esta imagen, por ejemplo, para que veamos, díganme si no hay una política del color y de la forma que ha modificado nuestras vidas y que todavía hoy modifica nuestras vidas. Acá tenemos una obra de arte total, una obra de arte que realmente forma parte de nuestra existencia real. Nadie dudaría de eso, el modo en que modifica nuestra vida. Y la cultura pop, como una cantidad de imágenes que constantemente modifican nuestra vida y que forman parte del modo en que pensamos y diseñamos todo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que percibimos. O sea, las imágenes son éticas implícitas. ¿Cómo podemos pensar que las existencias artísticas, los objetos artísticos, las prácticas artísticas que inventamos forman parte del mundo y por lo tanto esto les devuelve una politicidad? Se ve que acá estoy diciendo que el arte es político, pero desde esta manera, no porque tenga un discurso que versa sobre lo político, no porque tenga un discurso que habla de las representaciones de la política, sino porque forma parte de la misma trama de relaciones existenciales que todo lo demás. Siempre me interesó pensar al arte como una forma aplicada de filosofía, o sea, como pensar al arte como una práctica filosófica, como un lugar donde se pueden probar, ensayar, poner a funcionar de manera sensible y material y concreta y real ideas, reflexiones o posicionamientos de orden filosófico. Esas ideas, si son realmente ideas filosóficas, uno debería poder probarlas de manera sensible en una práctica artística. De la misma manera, la filosofía es un tipo de práctica de pensamiento privilegiada para pensar lo artístico. Y quisiera volver un poco a cómo empezó el video, hablando de estos otros tres tipos de discursos. ¿De qué hablan? Hablan sobre sí mismos, porque producen una interioridad, producen un saber específico que es interior, una acumulación de data sobre una región de la existencia y conocimiento, una región determinada. Por eso los llamo saberes de interioridad. En cambio, la filosofía, en realidad, en su expansión, es un pensamiento regenerativo, relacional. O sea, la filosofía es lo que ocurre en el límite mismo de su expansión. No es lo que se acumula adentro, como en los saberes de interioridad. O sea, el saber de la filosofía no es filosofía. Solamente la práctica del límite es filosofía.
Y por esto es que creo que es un tipo de conocimiento privilegiado para pensar lo artístico, porque el artístico también es un tipo de experiencia sensible, de conocimiento y de modo de producir percepción y mundo que existe en el límite de su expansión y que deja de existir en su actualidad cuando se convierte en esos bloques de memoria, en esas estructuras o parámetros de memoria que son recordados y acumulados en la historia de los estilos. Estas flechas, que son las flechas de expansión, son las mismas flechas que podríamos pensar atravesando el plano de punta a punta, y ese dibujo se parece a este otro dibujo que habíamos planteado antes. Justamente estas mismas flechas que atraviesan la totalidad son las que, expandiéndose, van creando realidad, y la filosofía es justamente ese límite tironeado por estos vectores de expansión que son las preguntas. Solo quisiera terminar con una frase que es: ese logo de Coca-Cola alguna vez fue una parte pequeña del mundo y un día se convirtió, con mucha plata y con mucho poder, en una parte muy grande del espacio-tiempo. Bueno, los objetos, prácticas o existencias artísticas también pueden ser una parte pequeña del mundo y no tienen por ahí plata o dinero o poder militar, incluso como para convertirse justamente en para expandirse con esas proporciones, pero como no tienen plata, poder y dinero, tienen que compensar esto con otras cosas que también pueden funcionar para que esta esfera pueda crecer y expandirse. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, o sea, ser artista implica mucho esfuerzo, alianzas. Nadie puede solo, no, el artista no está solo, el artista puede tejer redes. Es una mala idea la del artista solitario, es una idea que no nos conviene. Y finalmente una capacidad sobrehumana de insistencia para que ese pequeño espacio mundo se convierta en muchos pedazos de espacio-tiempo. Si les gustó el video, lo pueden recomendar, lo pueden compartir, le pueden dar like, se pueden suscribir y hacer todas las cosas que hacen la gente que les gusta los videos que ven. Y nos vemos en el próximo video de Party Sapiens.